Lo siguiente en esta noche. Deme un segundo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 dice, es un versículo muy reconocido. En el principio existía el Verbo. Diga conmigo el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero quiero que vaya conmigo al versículo 14, porque es aquí donde yo quiero desarrollar el pensamiento de hoy en esta noche. Y el Verbo se hizo carne, diga conmigo, se hizo carne. Tomó un cuerpo corporal. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Diga conmigo, nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hagamos una oración. Bendito Dios, te imploro una vez más en esta noche a que tú nos des de tu palabra, Señor. A que tu palabra sea iluminada, que pueda instruir nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que no regrese vacía en esta noche, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, porque tú eres el invitado de honor. Tú estás en medio de vosotros. Desde el inicio de este servicio solemne, te dimos la bienvenida cordial, Señor. Te hemos dado una ofrenda de alabanza, de adoración. Te hemos honrado con nuestras aportaciones económicas. Y ahora, Señor, te imploro a que tu palabra llegue al alma, al espíritu, y que se alinee a nuestro cuerpo, Señor. Que esos tres componentes, Señor, estén alineados a tu perfecta voluntad. Tú eres el expositor santo, el que va a articular tu palabra, y que no sea mi razonamiento un impedimento a lo que tú ya tienes realizado en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Tomen sus asientos en esta hora. Quiero, con la ayuda de Dios, compartir con ustedes la relación que tuvo el discípulo Juan cuando tuvo ese contacto real y tangible con el Verbo de Dios. Usted recordará que Juan era un discípulo que, como todos, que amó profundamente al Señor. Un discípulo que reposó en el pecho de Jesús. Usted sabe la historia, la cercanía que Juan tuvo con Jesús. Y Juan también era uno de los discípulos que Jesús amó profundamente. Juan también era uno de los discípulos que estuvo hasta la crucifixión, viendo personalmente el Cordero siendo presentado como una ofrenda para toda la humanidad, para traer salvación. Y Juan me llama la atención cómo él distingue o cómo él identifica a Jesús como el Verbo. Diga conmigo, el Verbo. El Verbo se hizo carne. Y en la edad de Jesús, en esos años que él estuvo con sus discípulos, Juan tuvo una realidad muy hermosa con el Señor. Tuvo una relación que muchos de nosotros deseamos seguir desarrollando en nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Juan era un hombre que desde lo más profundo de su ser interior, desde
la raíz de su alma, por decir, amó al Señor de tal manera. No quiero excluir a los otros discípulos, pero Juan era uno de aquellos que pudo armonizar de tal manera con el Señor. Usted recordará de que aún tuvo el privilegio de poder estar en el monte de la transfiguración y poder ver con sus propios ojos los acontecimientos cuando Jesús se presentó, se reveló con esa luz sublime, y a la par de él estaba Moisés y el profeta Elías, que estaban ellos ministrando a Jesús. Y bueno, veo en sí, lo que quiero yo iniciar es que Juan tuvo un encuentro tangible. Diga conmigo, un encuentro tangible. Tuvo un acceso, una cercanía que lo podemos nosotros asociar con el amor de Dios. Diga conmigo, el amor de Dios. Aún Juan declara que Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos cuando se menciona la palabra amor, usted sabe que en el griego hay 3 manifestaciones, pero el más común que vemos en las cartas de Pablo y aún en las cartas o las epístolas de otros apóstoles es el amor ágape. Y ese amor ágape es el amor fraternal, es el amor que hay entre nosotros, la fraternidad, la koinonía, la dinámica entre creyentes que comparten la misma fe. Entonces vemos que Juan en ese ágape tuvo una cercanía bien especial con el Señor. Dice que el Verbo se hizo carne, que habitó entre ellos, y usted sabe el repertorio, la carrera que Juan tuvo con Jesús en su ministerio terrenal. Pero ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Quiero yo nomás ahora tocar nomás un aspecto historial sobre el perfil de Juan y cómo él llegó a escribir las cartas que vemos más adelante en el Nuevo Testamento. Pero vea lo siguiente, en capítulo 1, verso 2, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Vea lo siguiente, verso 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, diga conmigo, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, diga conmigo, pruebas tangibles o pruebas convincentes, como usted lo quiera decir. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concierne del reino de Dios. Ahora quiero comenzar con este ángulo. Juan tuvo una cercanía tan hermosa con Jesús. Él lo tocó, él lo palpó, él dialogó con él. Era una persona tan real como usted y yo. Usted sabe ya la historia, el recorrido del apóstol Juan. Vemos ya que Jesús ya asciende al Padre, toma su lugar con el Padre. Pero dice de nuevo que en la resurrección se presentó con pruebas tan visibles, pruebas tangibles. Y cuando uno experimenta esa realidad, esa dimensión, esa profundidad, es bien difícil anular o quitar aquello que te ha enraizado por toda tu vida, aquello que te ha marcado de tal manera. Y Juan, juntamente con los discípulos, ellos vieron a Cristo morir en la cruz, vieron la resurrección de Jesús, y todo eso uno lo va a atesorar, y todo eso le queda marcado por vida al ser humano, al creyente. Pero ahora vemos que Jesús ya ascendió y vemos cómo los apóstoles ya entonces son llevados a expandir el reino de Dios, a predicar
el evangelio a todo Israel y a los gentiles. Y me llama ahora la atención, vaya conmigo a la primera carta de Juan. Me llama la atención que esta carta de Juan lleva la misma expresión o el mismo lenguaje o hablado como en lo que acabamos nosotros leer en Juan capítulo 1, verso 1. Él se refiere a Jesús como el verbo, diga conmigo, el verbo de Dios. Y en la primera carta del apóstol Juan, me llama mucho la atención cómo él de la misma manera se expresa sobre nuestro Señor Jesús. Y primero de Juan capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente. Vea la expresión, vea la manera como él expresa a la misma persona que usted y yo estamos o que tenemos en nuestro corazón. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo, diga conmigo, verbo, acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y lo anunciamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Diga conmigo, se nos manifestó. Ahora, otra información que quiero yo poner en paréntesis. Cuando el apóstol Juan escribió esta carta, ya era casi, no voy a decir precisamente, pero ya era casi 56 o 60 años después de que la iglesia primitiva comenzó a surgir en los Hechos. Ya en este tiempo el apóstol Juan ya había expandido varias iglesias en Asia Menor. Ya el apóstol Juan tenía varias iglesias en Éfeso. Incluso en esta época, estamos hablando ya finales del primer siglo, en esta época se encontraba un emperador que, déjame recordar su nombre, este emperador que se llamaba Diocleciano, en el año 90 y 95, él estaba ya persiguiendo a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos. Y entonces se le ocurre al apóstol Juan de escribir esta carta, mandar estas cartas a todas las iglesias que estaban bajo la cobertura y protección de él. Pero estamos hablando ya casi 60 años, ya conmigo, 60 años. Ya el apóstol Juan ya no estaba tan joven y vigoroso como usted y yo somos hoy en esta noche. Usted sabe la historia de que él después se encontró en la isla de Patmos y ahí es donde también Dios le reveló lo que es el libro de Revelación, Apocalipsis, que usted y yo hemos leído en nuestra vida. Pero lo que me llama la atención que cuando él escribe esta carta, cuando el apóstol manda estas cartas, aparte de la persecución que se estaba dando, dentro de las iglesias que él levantó, también habían aquellos que aparentaban ser cristianos, que aparentaban ser hijos de Dios y que comenzaron a alterar en sí el verdadero amor de Dios. Y quiero yo decir en esta noche que cuando uno lee las cartas del apóstol Juan, hay más de 75 declaraciones de la palabra amor, que es la palabra ágape. Diga conmigo, ágape. Entonces uno se da cuenta que el apóstol Juan enfatizó bastantemente sobre el verdadero amor de Dios. Y lo que da más peso o lo que puede acreditar más estas cartas o una ventaja que el apóstol Juan tuvo sobre el apóstol Pablo es que el apóstol Juan era uno de los testigos oculares que vivió con Jesús, que anduvo con Jesús, que comió con Jesús.
El apóstol Pablo no tuvo la dicha de poder ver a Jesús en su época, en su tiempo. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, y cuando Esteban dio su discurso antes de ser apedreado, el apóstol Pablo, en ese entonces llamado Saulo, él aprobó la muerte de este hombre. Pero Pablo aún menciona sobre el amor del Señor que vemos en 1 de Corintios capítulo 13, que el amor es bondadoso, es paciente, no se porta indecorosamente. Todos esos conceptos en los cuales son válidas. Pero cuando leo la carta del apóstol Juan, da un poco más de credibilidad, porque era un hombre que fue, repito de nuevo, un testigo ocular en los tiempos de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasó en el tiempo de Juan? Porque hubo una filtración, una amenaza sobre el evangelio y sobre el verdadero amor de Dios. Y cuando Pablo manda las cartas, él se da cuenta que dentro de las iglesias que él había levantado, se habían filtrado cuatro tipos que manifestaron lo contrario sobre la escritura sagrada. Y la primera filtración que Pablo, o el apóstol Juan, menciona son los anticristos. Ya conmigo, anticristos. Eran aquellos que levantaron su propia doctrina falsa, su propia herejía, que era totalmente en contra los puntos que el apóstol Juan menciona sobre el verbo de Dios. También habían mentirosos, ya conmigo, mentirosos. Eso no me sorprende, hay mentirosos por todos lados, dentro, fuera y dentro del cuerpo de Cristo, una área que tenemos que trabajar. Pero también el apóstol Juan identifica otra categoría, los hijos del diablo. Ya conmigo, aquí no hay ninguno. Pero dentro de las iglesias que él había levantado, habían aquellos que manifestaban las actitudes del mismo enemigo, que Dios lo reprenda hoy en esta noche. Y también había una cuarta categoría, habían falsos profetas. Ya conmigo, falsos profetas. Entonces, 4 cosas se habían filtrado y que ilustraron actitudes en contra de la enseñanza del apóstol Juan: los anticristos, los mentirosos, los hijos del diablo y los falsos profetas. Ya conmigo, aquí no hay ninguno. Pero hubo también en el tiempo, ahorita estoy hablando solo lo que es la historia de la iglesia, pero también hubo 2 sectas o 2 ideologías, pensamientos que se levantaron dentro de las iglesias del apóstol Juan. Recordarán, estamos hablando en el año 90, 95. Ya el apóstol Juan ya había estado trabajando en su ministerio más de 56 años. Pero aún siendo un tiempo tan largo, tan extenso, el apóstol Juan se recordaba muy bien del amor tangible con el verbo de Dios. Quiero que algunos levanten sus manos. Cuando algo te ha impactado en la vida, eso queda tan marcado que uno se recuerda como si fuera el día de ayer, ¿sí o no? Levanten sus manos aquellos que tienen que han sido sellados por eventos, circunstancias, sean buenas o malas, pero que te recuerdas como el día de ayer. Eso fue lo que el apóstol Juan vivió. Imagínense, por 3 años estando con el Señor, contemplando con el Señor. 56 años después todavía se recuerda como si fuera el día de ayer sus experiencias. Pero quiero regresar. Aparte de los anticristos que se levantaron contra el verdadero amor, que es el Señor a quien usted y yo adoramos, habían mentirosos, también habían los calumniadores, y aparte de los falsos profetas, también habían 2 sectas. Ya conmigo, 2 sectas. Y la primera secta que se levantó o que se filtró dentro de la iglesia o las iglesias del apóstol Juan era, la primera se llama docetismo. Ya conmigo, docetismo. ¿Y qué es el docetismo? El docetismo es aquel que niega que Dios pudiera tomar forma humana o un cuerpo corporal.
Usted recordará que dice Juan, el mismo autor, el mismo testigo ocular, dijo, y el verbo se hizo carne. Vea conmigo, el verbo se hizo carne. Pero aquellos que practican, aquí no hay ninguno por supuesto, pero aquellos en la sociedad que practican esta secta, esta falsa doctrina, ellos dicen que habían dos naturalezas del hombre llamado Jesús. Uno es Jesús, que era forma del ser humano como yo, pero el Cristo, diga conmigo, el Cristo, que significa el ungido, llegó sobre Jesús. Y ellos lo comparan cuando Jesús fue bautizado en el tiempo de Juan el Bautista, cuando dijo: es necesario que se cumple toda justicia en mí, bautízame. Y esta secta dicen que cuando llegó la paloma, el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, ellos ahí lo identifican como el Cristo, el ungido que reposó sobre el cuerpo Jesús y que le dio la habilidad o la facultad de poder hacer milagros, prodigios y todo lo que vemos. Pero vemos que esa es una doctrina falsa. Entonces estos maestros que se congregaron o que entraron, comenzaron a decir: no, el verbo de Dios a quien ustedes conocen, o el Hijo de Dios, Él no pudo llevar dos naturalezas. Él no pudo ser Dios y a la misma vez hombre. Diga conmigo, nuestro Dios se manifiesta en tres existencias: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús fue tal y todo como nosotros, hombre, pero a la misma vez en su divinidad fue también Dios, que tomó forma de cuerpo. Pero esta secta, ellos comienzan a decir lo contrario, que esto no es de Dios, esto no es el evangelio. Y el apóstol Juan comienza a darse cuenta: estos que comenzaron conmigo, ya me di cuenta que no son de nosotros. Y se lo puedo comprobar lo que dice, donde dice primera de Juan, capítulo 2, vea conmigo, capítulo 2, verso 19. Vea lo que dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos, ya conmigo, que no todos son de nosotros. Entonces el apóstol Juan se da cuenta que dentro de la congregación o las iglesias que había levantado, habían de aquellos, o hay de aquellos que primero se presentan como si fueran tu hermano en la fe, se presentan con la misma fe, la misma identidad, pero ya cuando uno comienza a dialogar, a conocer, uno dice: hay algo que está medio, un poco sacado de onda del pensamiento de tal hermano, como que le falta un pretón de tornillos en la cabeza, o quizás tiene los tornillos demasiado apretados, no sé cuál es la otra. Pero el apóstol Juan se dio cuenta: hay algo raro en esto. Esta gente dice que son cristianos, pero en sí no llevan la misma doctrina o la misma enseñanza que nosotros. Ahora, ese es el primer sectarismo que se manifestó. El otro, que es sinónimo al primero, es gnosticismo. Diga conmigo, gnosticismo. ¿Y cuál es esa? Ese comenzó, crea o no, les voy a dar un poco de historia. Ese comenzó con un hijo de un sacerdote que estaba ya enfadado de cómo la iglesia primitiva, estamos hablando ya tiempos después de Juan, ya estamos hablando de tiempos ya que Juan había fallecido, donde él estaba ya harto de cómo la iglesia en ese tiempo se estaba conduciendo. Y tal hijo de este ministro, que se llama, en inglés dice Marcion, usted lo puede encontrar ahí, no estoy mintiendo, se llama Marcion. Él comenzó una secta en la cual acabo yo de decir, que se llama gnosticismo. ¿Y cuál es el gnosticismo? Que cualquier cosa, sea materia prima o cualquier materia que usted y yo podemos tocar, sea este podium, sea esta mesita, este vaso, cualquier cosa que es en lo exterior de este mundo es considerado un pecado.
A tal punto que en su enseñanza o en su doctrina, en su ideología, también les decía a las parejas, a las parejas ya casados, de no tener relación íntima porque era considerado un pecado. Que tenían que abstenerse totalmente del mundo, totalmente de los bienes de esta tierra, totalmente del contacto físico. Era una secta tan extrema de que la gente comenzó a seguir estas enseñanzas y el apóstol Juan de nuevo tuvo que lidiar y pelear contra estas ideologías y contra esta gente que soltaban estas falsedades. ¿Están conmigo en este día, en esta noche? No los quiero aburrir, quiero llegar al punto de este mensaje. Lo que quiero yo decir ahora es que cuando se levanta algo que no está alineado a la buena doctrina y cuando no está alineado al propósito de Dios, eso se manifiesta por falta de amor. Diga conmigo, falta de amor. Cuando uno experimenta el amor de Dios de tal manera, difícilmente es poder influirte en otras enseñanzas, en otras ideologías que no concuerdan con la verdadera ideología o la verdadera verdad de Jesucristo. ¿Por qué hay gente que fácilmente son alterados o que fácilmente son influenciados en otras enseñanzas, en otras religiones, en otras creencias? Y aún siendo cristiano, digamos, ¿por qué fácilmente se desvían? Y la respuesta es muy fácil. Porque no tienen una convicción total o no hay una base del amor genuino o el amor de Dios que nos fortalece en todas las circunstancias que uno pasa en la vida. El amor de Dios es único. El amor de Dios es lo que nos hace prevalecer, nos hace mantenernos firmes a la causa del evangelio de Jesucristo. Ahí donde yo vivo, hay algunas sectas que se acercan o que se han acercado con nosotros y nos presentan su evangelio, nos presentan su creencia. Y si uno no está bien enraizado en el amor de Dios, cualquier enseñanza falsa o doctrina falsa puede desviar a una oveja de Dios. Ya conmigo, ese no soy yo. Más fuerte, ese no soy yo. Entonces el apóstol Juan, una vez más en primera de Juan, capítulo 1, verso 1, asienta una verdad, dice un principio y acredita una verdad que él vivió personalmente, no que se lo contaron, no que lo escuchó de tal persona o por otro medio, sino él mismo lo vivió y asienta esta verdad. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de Dios, pues la vida fue manifestada. Diga conmigo, la vida fue manifestada. Más fuerte, diga conmigo, la vida, el verdadero amor fue manifestado en el Hijo del Hombre. Y cuando Juan se dio cuenta que estos falsos maestros, falsos profetas, anticristos trataron de cambiar la mente de los congregantes de la iglesia de Juan, dijo, no. Ustedes no pueden acreditar esas enseñanzas porque ellos no vieron a Jesús. Yo sí conviví con Jesús. Yo sí hablé con Jesús. Yo sí comí con Jesús. Es más, quizás el apóstol Juan decía, hasta yo me reposé en el pecho de Jesús. Entonces no me vengan con estos cuentos o con estas enseñanzas cuando yo mismo vi al Jesús resucitado al tercer día. ¿Sí me hago entender? Esa es la diferencia de alguien que ha escuchado de Jesús y de alguien que vivió realmente la realidad de Jesús. ¿Cómo puedo yo decir o puedo identificar o categorizar al apóstol Juan? Era un apóstol que realmente experimentó, vivió el amor verdadero
que el Padre le entregó a su Hijo. Diga conmigo, Dios es amor. Diga conmigo, Dios, el amor no es una cosa. Por ejemplo, el amor no es un sustantivo. El amor es un verbo. Muchos conocen la palabra ágape o el amor como algo, como una virtud, un pensamiento lindo, un cariño hacia una persona a otra. Pero el apóstol Juan, su manera de interpretar el verdadero amor era ver la figura en Cristo Jesús. Cristo Jesús habitó en medio de ellos. Cristo Jesús no solo los amó con palabras, sino mostró su amor con hechos. Diga conmigo, los hechos pesan más que las palabras. Y lo dice de nuevo, o lo dice el apóstol Juan en capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, verso 18. ¿Estamos aquí en esta noche? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué estaba diciendo Juan en ese momento? Yo viví con Jesús. Yo sé qué es ver a un hombre entregar su vida por la humanidad. Yo sé que es sufrir esos padecimientos. Yo lo vi, yo lo contemplé. Yo vi a Tomás bien incrédulo y le dijo, hasta que yo no vea, no voy a creer. Y Jesús le mostró los hechos del amor hacia sus discípulos. Entonces, cuando el apóstol Juan dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ya está dando una plataforma firme lo que es el verdadero amor. Cuando alguien da su palabra, cumple con su palabra. Ahora en día las palabras han decaído. Ahora en día los votos han decaído. Eclesiastés 5:5 dice, es mejor no hacer votos que hacerlas y no cumplirlas. Hay de aquellos que dicen, ahí voy a estar a tal hora, ahí te voy a reembolsar tal cosa, ahí voy a estar a la hora puntual, así como quedamos. Y cuando uno llega y ve que fulano de verdad no llegó, uno dice, pues, realmente, entonces, ¿qué? ¿Sus palabras son firmes? ¿O tienen valor? ¿O simplemente es de puro cuento? Igual es el amor. Cuando alguien te dice, te amo en el amor del Señor, y sus actos son tan distintos a la declaración que él o ella acaba de decir, uno tiene que pensarlo dos veces realmente si él me ama o no. Santiago dice que debemos nosotros ser hacedores de la palabra y no oidores de la palabra. Cuando, en otras palabras, las declaraciones que escuchamos ahora en día, que alguien dice, te amo fulano de tal, que hermanito, hermanita, lo amo en el amor del Señor. Pues no me lo digas simplemente con palabras, porque el amor no es un sustantivo nomás, es un verbo. Dile a tu vecino, ¿realmente me amas? Como que es muy desafiante para muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Realmente me amas? Y te lo va a mostrar con tus hechos. Te lo va a mostrar, no con tus palabras, sino si va a sufrir contigo es porque te ama. Si es generoso, generosa es porque te ama. Si invierte un poco de tiempo a pesar del tiempo tan ocupante que tiene, te ama esa persona. Por ejemplo, a los abuelitos, a las abuelitas, digamos que aquellos que tienen ya sus padres grandes de edad. No estoy aquí para señalar, yo soy el primero que me voy a predicar. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a visitar a los abuelitos, a las abuelitas en el convalescence? Si hay alguno que está por allá. ¿O cuántos de nosotros le damos tiempo a nuestros seres queridos? Yo soy el primero de predicarme. Porque veo de nuevo, si yo amo, no van a ser por las expresiones que salen de mi boca, si van a ser por las expresiones que se van a manifestar a través de mis hechos. Ahora, segundo punto, porque nuestro apóstol está hablando del amor, está hablando del amor ágape y los puntos que recibimos el día domingo.
pero el apóstol Juan también da otra figura. Verso 15 dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo el que aborrece a su hermano, ¿alguien aquí aborrece a su prójimo? No, ¿verdad? Pero hay ciertos lugares donde sí. Que le cae fulano de tal. Ay, no, ni le puedo ver la cara. Ay, me debe tanto. Ay, que saliendo de la iglesia nos vamos a arreglar dándonos de golpes. Dice, todo el que aborrece a su hermano, ¿qué dice su Biblia? Es homicida. ¿Qué está diciendo Juan? Aquel que aborrece a fulano de tal, o aquel que no ha arreglado la circunstancia o la situación entre los prójimos, le está llamando un asesino. ¿Eres un asesino? Diga conmigo, no quiero ser. Pero el que no ama a su hermano, el que no le da valor, respeto, el que no muestra el amor ágape o el amor que el apóstol Juan nos está dando a conocer, es considerado un asesino. Pero escuchen bien, no un asesino en contra de su hermano, sino un asesino del concepto de amar. Si uno dice si uno dice que ama al Señor, pero aborrece fulano de tal, él es un asesino, no contra su hermano, sino contra el concepto de amar a fulano de tal. Ya conmigo, fuimos llamados a amar. Fuimos llamados a amar. Se oye poco, no se escucha, no todos lo están diciendo. Ya conmigo, fui llamado a amar a mi prójimo. Si el Señor murió por mí, si Él mostró su amor en subir a esa cruz, entonces ya la plataforma ya está puesta. Yo tengo que también andar en esa misma plataforma. Otro concepto que vemos en el capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, verso 21. Hablando de aquellos que aborrecen a sus hermanos. Hay otro concepto que el apóstol Juan dice hoy en esta noche. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿y qué dice lo siguiente? Y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Diga conmigo, no quiero ser un mentiroso. No soy un mentiroso. Pero el apóstol Juan se dio cuenta que dentro de la iglesia habían aquellos que estaban afectando al redil, a las ovejas. No, salte aquí de la iglesia de Juan. Salte aquí de este ministerio. Aquí no puedes edificar. Aquí no vas a crecer. ¿Qué actitudes está manifestando tal persona que toma esa actitud? Es un asesino. Si tú has escuchado a alguien, espero que no, pero no me sorprende, que te ha dicho, ¿qué estás haciendo en llamada final? ¿Por qué vas los días del servicio? ¿Por qué vas los días martes cuando sabes que el pastorcito Pablito, cómo le cuesta hablar el español? ¿Por qué vas? Si no sabe predicar, no sabe enseñar. ¿Por qué vas? Ten cuidado, es un asesino. ¿Por qué te quieres relacionar con un asesino? ¿Sí me hago entender? Solo en Júpiter, en Marte, se ve eso. Aquí no se ve eso. Primero es que aquí no se ve. Pero hay voces. Hay de aquellos que dicen que son de nosotros, pero que son más, iba a decir una palabra, más chivo que ovejas. Mejor lo digo de esa manera. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede, diga conmigo, no puede amar a Dios. A quien no ha visto. 1 más 1, ¿qué es? 2. Si tu amor, ¿cómo le puedo decir yo? Si tu amor vertical es genuino ante Dios, entonces tu amor horizontal también va a ser lo mismo como tu amor vertical con Dios. ¿Sí me hago entender?
Pero si hay una infracción, un impedimento entre tu amor horizontal con tu hermano, entonces tienes que examinar realmente si tu amor vertical con Dios está alineado o no. ¿Sí me hago entender? Entonces regresando con el apóstol Juan, cuando se filtra esta herejía con estos distintos grupos, con esos falsos profetas y mentirosos y lo que acabo yo de mencionar, ahí nos damos cuenta que hay una carencia de amor, hay una falta de amor. ¿Por qué es de que a veces uno pierde las malas costumbres, uno pierde las buenas costumbres, perdón? ¿Por qué es que uno comienza bien, lleva un ritmo y comienza a invertir en la piedad y comienza a crecer en todo sentido de la palabra, pero de repente hay un decaimiento? ¿Por qué es que a veces ya uno para de congregarse o para de buscar a Dios? Porque hay falta de amor. ¿Sí me hago entender? Ahora, no quiero ser tan no quiero ser tan extreme en this point of view. Yo entiendo que durante la semana hay de aquellos que trabajan horas muy largas, hay circunstancias, hay que entender a la esposa, a los hijos, las utilidades, los compromisos de la vida. Yo entiendo esos conceptos, pero el amor siempre va a dar un empuje más de lo normal. Yo soy el que me predico. Yo soy el mismo que debo de aplicar más el amor del Señor. Si mi hermano me dice, mira, préstame unos $10 porque no tengo para comer, dale 20. Si te dice, mira, a ver si me puedo quedar nomás una noche ahí, si me puedo hospedar ahí con tu familia porque ando en una crisis económica, ¿sabes qué? Te voy a dar 3 o 4 días para que realmente te puedas asentar bien a buscar un lado. El amor de Dios siempre va a dar un poco más de lo que uno espera. Yo me acuerdo de niño, cada vez que, bueno, más que todo en mi adolescencia, cuando yo salía a comer con la juventud después de los servicios de la tarde allá en domingo, yo me acuerdo que tocaba la puerta en la oficina con mi padre. Sé que estaba atendiendo a la gente, pero tenía la costumbre de entrar y salir y no me decían nada, obviamente, porque era el hijo del pastor y me dejaban entrar. Pero cuando entraba le decía, padre, dame unos $20 para salir a comer con los muchachos. Y siempre mi padre no solo me daba 20, mira, aquí está 40, por cualquier cosa. Ahora, es un ejemplo de muchos ejemplos que podemos dar hoy en esta noche. Pero el amor verdadero siempre va a ver mayor los intereses del prójimo más de él. ¿Eres caprichoso o eres generoso? Si eres generoso, Dios te va a bendecir mucho más. Si eres caprichoso, es porque te amas a ti mismo, pero te cuesta amar a tu prójimo. Aquí no hay ninguno, diga conmigo, aquí no hay ninguno, yo solo estoy soltando. Verso 18, 1 de Juan capítulo 4, verso 18. Me voy a quedar en este capítulo porque aquí se ve en esencia el amor verdadero de Dios. En el amor, otro versículo muy conocido, en el amor ágape no hay temor, diga conmigo, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuáles son tus temores que has cargado por tantos años hoy en esta noche? ¿No será que Dios quiere llenarte de nuevo? He wants to empower you with His love once again this very evening. ¿No será que has estado buscando otros medios para lidiar con tus temores? ¿Has ido con un psiquiatra? ¿Has ido con otros mentores? Y Dios te dice, la solución para ti se encuentra hoy en esta noche, en mi palabra, en la Escritura. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No es un amor parcial, no es un amor débil, no es un amor exclusivo, sino es un amor perfecto, inclusivo, un amor que jamás fallará. Diga conmigo, jamás fallará. Pablo dice que se acabarán las profecías, se acabarán los dones,
Se acabará la fe y la esperanza. Y lo único que va a prevalecer o que se va a mantener es el amor. El amor es la fuerza, es lo que hizo sacar al Verbo de Dios de su trono. Imagínense. El Verbo tenía todo poder, el Verbo existió con Dios, estaba con Dios, era con Dios, como dice Juan. El Verbo tenía una relación tan íntima con el Padre, pero algo llamado amor, que no era sustantivo, sino un verbo, provocó a que se levantara de su trono y pensara en ti, en un mundo caído. That is love. Dele más fuerte ese aplauso, porque Él nos amó a nosotros primero, antes que supiéramos el verdadero amor. El amor te levanta. Por ejemplo, uno que tiene hijos da su vida por sus hijos. Ya que tengo la pequeña que va a cumplir 3 años y ya tengo el pequeño que ya va a nacer en 4 o 5 semanas, uno ve el verdadero amor de Dios con los hijos. Es increíble. Mi padre siempre me decía: verás, cuando tengas tus hijos te va a cambiar la vida. Y era cierto. Te cambia la vida. Los pensamientos, la perspectiva de la vida, aún las decisiones que a veces uno equivocadamente ha tomado en su pasado. Uno dice: pero ¿por qué fui tan ingenuo? Porque no quiere ver que lo mismo se repite con los hijos. ¿Sí o no? Pero cuando uno ve a sus pequeños, uno ve el amor de Dios. Uno puede ya entender más el amor que el Padre tiene con sus hijos, nosotros. No quiero descartar ni decir que los que no tienen hijos quedan descalificados. No, ustedes, todos nosotros, cuando Cristo llegó, sentimos el verdadero amor. Pero quiero yo ya unos minutos, ya vamos a terminar ya. Ya vamos a cerrar este momento. 2 cositas y ya. Ya conmigo, necesito el amor de Dios. Les quiero preguntar otra cosa. ¿Cuántos de nosotros queremos ver a Dios? ¿Sabe qué? Ya lo he visto. Ya lo he visto. ¿Sabe cómo lo he visto? A través de ustedes. A veces queremos espiritualizar todas las cosas o ser demasiado místicos. Cuando Juan, el apóstol Juan, dice una verdad. Capítulo 1 de Juan, capítulo 4. Verso 7, vamos a leer. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ya conmigo, Dios es amor. Pero vea lo que dice versículo 11 adelante. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Pero vea lo que dice el versículo 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero vea lo que dice lo siguiente el apóstol Juan. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Quiero detenerme un segundo. Si yo aplico el amor, no sustantivo, el amor verbo, entonces estoy diciendo que Dios habita en mí. Y si Dios habita en mí, entonces yo por naturaleza divina y a través de mi conciencia y mi comportamiento voy a reflejar una lucita, una manifestación de las calidades y virtudes de Dios. ¿Sí me hago entender? A veces decimos: Señor, abre mis ojos, Padre, abre mis ojos, Señor, quiero verte así en toda tu gloria. El Señor te dice: ¿quieres verme? Ves al hermano a la par tuya, que es piadoso, temeroso. Ahí estoy yo en él. Mírame en él.
no vean a este pastorcito Pablito porque hay tantas rajaduras que yo tengo. Pero si me quieren ver, vean lo que Dios en su misericordia, en su gracia ha puesto en mí. Igual yo no quiero ver las rajaduras de ustedes porque no me importan las rajaduras de ustedes. Lo que sí me va a llamar la atención es esa lucecita que usted está reflejando de parte de Dios. Porque usted practica el ágape. Y si usted practica el ágape, usted entonces está sosteniendo esa relación con Dios en su vida espiritual. Y eso se va a dar a conocer y será muy notorio con aquellos a tu alrededor. A Dios nadie le ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Diga conmigo, el que comenzó la buena obra, Él lo va a perfeccionar. Diga conmigo, Él lo va a perfeccionar. Porque llevo el amor de Dios, porque tengo una relación con Dios y porque conllevo también a su Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Romanos 5:5, nuestro apóstol lo tocó rápidamente, pero vea lo que dice Romanos 5:5 de nuevo. El que ama tiene el Espíritu Santo. El que no ama carece de la llenura del Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice, ya para terminar, llamo a los hermanos a que pasen aquí arriba. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios, ya conmigo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿quién? ¿Del diablo? ¿De tu prójimo? No, del Espíritu Santo que nos fue dado. Y por último, vean esto, ya para terminar, ya, créame. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2. Cuando alguien piensa en la palabra mandamientos o decretos, a veces uno dice, ¡ay, qué reto! Qué desafiante. No tengo que estar yo el apogeo de mi relación con Dios para cumplir con los mandamientos. Pero el apóstol Juan menciona una verdad que nos va a sacar de nuestra ignorancia, o por lo menos de la mía. Primera de Juan capítulo 5 verso 2. ¿Están aquí? ¿Están conmigo? Dice verso 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ya conmigo, ok, se entiende. Pero vea el versículo 3. Aquí es donde le cambia la perspectiva. Para mí por lo menos. Porque este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Ya conmigo, guardemos sus mandamientos. Pero vea la manifestación o la manifestación, la virtud de sus mandamientos. Y sus mandamientos, ya conmigo, sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué está diciendo? No pesan. No es una carga. No es una pesadilla, sino es algo liviano. Algo que se puede trabajar, algo que se puede conducir en nuestra vida cotidiana y como dice el mexicano, y no nos vamos a agüitar. Sino vamos a decir, qué alivio, este yugo, qué alivio, obvio, porque el que está cargando tu yugo no eres tú. Es el verdadero amor que se llama Cristo Jesús. Pon tus cargas en mí. Dele más ese fuerte aplauso. Si has venido cansado y cargado, escuchen bien, si has venido cansado y cargado, pon tus cargas en el verdadero yugo de amor llamado Jesucristo, porque no pesa, es ligera. Y termino de nuevo. Sus mandamientos no son
pesadas, no son gravosos. Si nuestro Señor Jesús ya puso la plataforma en la cual humanamente imposible que un ser humano lo alcanzara, ¿por qué nos quejamos que todavía el evangelio es demasiado difícil? Él ya lo hizo para ti. Él ya puso la medida. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es agarrarnos del amor de Dios y ir a toda velocidad con el amor de Cristo. ¿Para qué estancarte? ¿Para qué esforzar algo o hacer algo que imposiblemente lo vas a poder lograr cuando Cristo Jesús ya lo hizo hace 2000 años atrás? Entonces termino diciendo, pongámonos de pie, termino diciendo, aférrate a ese verdadero amor. El amor de Dios te va a llevar lejos. Ya te ha llevado lejos. Te ha traído aquí también. Pero el amor de Dios te va a llevar más a lugares, a temporadas que tú menos esperas llegar. Porque no va a ser con tus propias fuerzas, sino va a ser con las fuerzas de aquel que te sostiene. El verdadero amor de Cristo te sostiene hoy, en esta noche. Cierran sus ojos en esta noche. Démosle gracias a Dios de que su amor no nos ha abandonado y que nunca nos va a abandonar. Su amor es perfecto. Su amor es grande. Y su amor se encuentra aquí en esta noche. Así con sus ojos cerrados, levante su diestra. Reciba de Dios unos segundos más. Ya vamos a finalizar hoy en esta noche. Toca la gloria del Señor. Que el ágape de Dios sea uno contigo en esta noche. Y presenta tus cargas. Presenta tus luchas. Porque el verdadero amor fue victorioso hace 2000 años atrás. Y sigue siendo victorioso para tu vida presente. Padre, llena aún más a tu pueblo con tu amor. Ese amor ágape, ese amor filos, llénalos más de ese amor tuyo, Señor, ese amor genuino, Señor. Que podamos nosotros triunfar, que podamos nosotros ejercer, que podamos nosotros cumplir promesas a través de ese amor que tenemos, Señor. Dice el apóstol Juan una verdad, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, del verbo de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Agárrate hoy en esta noche aún más del amor del Señor.